Eh, Hola a todos, bienvenidos a este canal nuevamente, aquí a Glitch. Después de tal vez mucho, hace demasiado no grabo. Han sucedido algunas cosas, cambios un poquito fuertes en el sistema y eso ha generado mucha confusión. A mí que estoy al frente me genera un poco de problemas y conflictos, pero aquí estoy nuevamente eh, para hablar de, bueno, todo este tiempo que he estado pues un poquito pensando, mirando un poco de cosas, me he puesto a reflexionar acerca de una palabrita sobre todo, que veo que incomoda a muchos, pero bueno, a mí en lo particular no me incomoda, pero considero que a veces las palabras pueden transversar el sentido de algo o generar confusión, y es la palabra enfermedad. Suele usarse mucho la palabra enfermedad mental, y me ponía a pensar, esto es un poco mi opinión, no tiene por qué ser cierta, pero es como yo veo, como yo vivo o como yo entiendo mi trastorno. Eh, y la pregunta está, ¿el TID es una enfermedad como tal? ¿Una enfermedad? Pues mm, tendríamos que, o al menos yo siempre suelo decir que cuando voy a definir algo me trato de remitirme a las raíces de eso que voy a definir. Por ejemplo, si yo voy a definir la palabra teología, tengo que remitirme al origen de la palabra. Teos, Dios, logía, estudio, el estudio de la deidad, digámoslo así, por decirlo así a grandes rasgos. O psicología, el estudio de la psique, de la mente. Entonces, hay que irse al origen de lo que es el trauma. ¿A dónde se origina el TID? ¿Qué es lo que origina el TID? Entonces hay que entender que lo que origina el TID es un trauma. Hay que entender eso. O sea, no hay sustancias detrás. De hecho, en el DSM-5 lo coloca e indica de que si los síntomas que caracterizan al TID son generados por sustancias, no es TID, es otra cosa, no lo es provocado por sustancias. Eh, no hay rituales mágicos, nada de eso. Hay un trauma que nace en la infancia, por lo general, de los 7 años hacia atrás, por lo general. Casi que si pasas esa etapa, ya no, no puedes generarlo, ya tienes una identidad lo bastante sólida como para no generar el trauma, el TID, perdón. Pero lo que inicia esto es el trauma. Esto es lo que inicia todo este via crucis. Eh, Estamos en abril. Y entender el trauma es entender que no es una condición genética, es una condición médica, es una condición más bien social. Es una condición, o bueno, sí, social. Sucede con alguien externo, no es algo que yo mismo me autoinflija. Y es algo que es muy curioso porque se tienen que reunir muchas cosas para que suceda un trauma. Está viendo con mi esposa, está viendo una serie. eh, de hecho, voy a hablar en el siguiente video acerca de esta serie, Kill Me Heal Me. Y uno de los que hablaban del TID, porque la serie tiene como objetivo central o como tema central el trastorno de identidad disociativo. Para los que son y no saben, padecemos el trastorno de identidad disociativo, el cual se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien diferenciados y las amnesias recurrentes. Es como la definición más general. Y en esta serie, una de las partes decía, para que haya un trastorno tiene que haber ciertas características especiales. Y él colocaba, por ejemplo, entre esas características tiene que haber el victimario, la víctima y el testigo. Lo colocaba. Y es muy cierto, un trauma no es tanto el evento, porque el evento en sí puede ser algo mínimo, digámoslo así, pero el contexto del evento puede agravar el trauma. Entonces ya vamos entendiendo de que el trauma es una acción que ocurre dentro de un vínculo social, no es médico, por eso no hay ninguna medicina para el TID, por si alguien lo busca. Medicina para la disociación, no la hay. De hecho, hay personas que piensan que los antipsicóticos
pueden reducir la disociación y al contrario, la pueden es aumentar, porque los antipsicóticos lo que hacen es quitarte una sensación. ¿Y qué es quitar una sensación? Apartar una sensación. No es que te la desaparezca, sino que hace que tú no la sientas. Y eso básicamente es disociar. Entonces, no hay un medicamento para la disociación, que es el resultado, digámoslo así, inmediato o más próximo a lo que sucede cuando hay un trauma complejo continuo, que es lo que genera el TID. Entonces, entendiendo que el TID es una cuestión social, el concepto de enfermedad ya empieza a ser dudoso, porque si bien la enfermedad es algo producido por un tema médico, el trauma no es médico, no es algo médico, no puede ser como por ejemplo temas como la esquizofrenia que pueden ser genéticos, que de hecho tienen cargas genéticas. El TID no. Pueden haber factores genéticos que propicien más a que una persona disocie más que otra, tal vez lo puedan haber, pero el origen como tal es el trauma. Y yo siempre coloco, hay que entender el origen de las palabras. Hostia, ubícate. Hay que entender el origen de las palabras. ¿De dónde viene la palabra trauma? Precisamente de una terminología médica que es cuando hay un golpe fuerte, ¿qué es lo que sucede? Un trauma, por ejemplo, un golpe fuerte en la cabeza que daña, por ejemplo, el cráneo, un trauma cráneoencefálico. Eh, y esto hace de que el término de trauma sea no tanto un problema de genes o de enfermedad, sino un problema de heridas. Por eso yo considero que el TID no es una enfermedad, es una herida. Porque lo que sucede es un golpe a la psique tan fuerte de la persona que la rompe. Quédate quieto. Un golpe tan fuerte a la psique de la persona o del niño en cuestión que lo rompe, que lo despedaza y lo divide en partes. Entonces, en este caso, yo considero personalmente de que el TID no es una enfermedad como tal, es más bien una herida. Y por lo tal debe ser tratado como una herida, no puede ser tratado como una enfermedad. No se puede tratar la disociación con medicamentos. Se pueden usar medicamentos para ayudar al paciente. Se puede usar se puede usar la medicación para ayudar en otros aspectos como la depresión, como la ansiedad, pero no se puede usar la medicación para curar la disociación, la separación entre partes. Eso no se puede. Eso se trabaja en terapia. Así como una persona no puede pretender de que una herida enorme se le cierre solo tomando medicamentos. No, debe acudir a un centro médico que le tomen puntos, que le tomen, bueno, eso, eh, que le limpien la herida. Tiene que haber un proceso ya más terapéutico que solamente tomar medicina. Las medicinas pueden ser para que no tenga infección, para disminuir el dolor, pero no para cerrar la herida. La herida se cierra con alguien ayudando, con alguien tomando los puntos, con alguien haciendo algo para cerrar la herida. Por eso es que yo considero de que el TID es un tema al menos mi trastorno lo llevo como un tema de mucho proceso, porque son muchas heridas por cerrar. No es que no hay fórmulas mágicas. Y alguien diría, porque los que saben, los que ya tienen tiempo en el canal, soy cristiano. Y muchos dirían, bueno, y si tú dices que eres cristiano, ¿por qué no? Pues no le oras a tu Dios y que lo cure. De que él pudiera hacerlo, sí, pudiera hacerlo, pero creo que no lo va a hacer. ¿Por qué? Sencillamente, porque es un tema de procesos. Es simplemente para que el TID se pudiera curar de manera instantánea y de golpe, tendríamos que borrar la historia de vida de la persona. Así de sencillo, que no haya pasado lo que pasó. Es la única forma de que se puede borrar. Y eso no va a pasar. Por eso considero que no es una enfermedad, no hay una desaparición total. Incluso las personas que han recorrido a la fusión y han vuelto a ser una sola identidad, no quiere decir que están libres del todo del trastorno. No, de hecho,
como ya saben disociar, pueden volver a disociar, pueden volver a abrir una brecha, una herida. Entonces, considero que mi trastorno no es, o el trastorno de identidad disociativo no es una enfermedad como tal. Estoy un poco como perdido. Eh, pero bueno, no es una enfermedad por el simple hecho de que no tiene una carga genética o médica como tal. El tema central es el trauma y el trauma es una herida. Y las heridas no se sanan con medicamentos, las heridas psicológicas se sanan con procesos, como el perdón, como la conversación, el acercamiento, en el caso de entre identidades, la coconciencia, la colaboración, eh, la aceptación, porque eso es muy importante, aceptar lo que sucedió. Entonces lleva muchos procesos, por eso la terapia, al menos en el caso del TDA, a veces parece que no avanza, porque, porque requiere de demasiados factores. No solo a veces el paciente tiene la disponibilidad de otras personas de que le ayuden, a veces no la tiene, a veces el paciente se cierra en un recuerdo y no lo suelta y eso hace que también las cosas no avancen. A veces hay entidades que se oponen, que bloquean. Entonces puede ser un proceso muy tardado y de muchos años, pero a la larga no, no es una enfermedad. Por eso, aunque no estoy en contra del término de enfermedad, muchos lo quieren usar de manera despectiva. Para mí no es despectivo, porque si no, entonces una persona que tuviera cáncer sería despectivo. Y no, no es despectivo. Tiene cáncer, pues horrible, feo que lo tengas, pero no te quita dignidad como persona. Una persona que padezca, no sé, esquizofrenia, horrible, feo, pero no le quita dignidad como persona. Es la misma dignidad que una persona que no lo tenga. No me parece un término despectivo. Que muchos quieran convertirlo en despectivo no quiere decir que lo sea. Para mí, yo siempre digo que la mayoría diga algo no quiere decir que eso sea verdad. Entonces, la verdad es verdad y ya. Eh, pero si se trata al TID, si se intenta tratar el TID como una enfermedad, pienso que se pueden cometer muchos errores, porque ahí es donde mucha gente piensa que hay que medicar, que hay que buscar soluciones más basados en un modelo más médico que en un modelo terapéutico. Y si bien se puede recurrir a la medicina y muchos lo recurren, lo, el eje debería ser, para mí, el eje debería ser la terapia, porque la terapia es la que va a ayudar realmente a sanar el centro del problema, que sería el trauma. Y creo que no lo más porque ya estoy como que dando vueltas. Así que espero que estén bien, que les guste el contenido. Hay mucha gente que me ha hablado y me gusta, me da ánimos para seguir. He tenido una semana interesante, recuperando